Siguiendo con la temática, en esta ocasión vamos a estar viendo lo que son los tipos de datos en Python. Para ello, vamos a ver primero los tipos de datos que tenemos en Python. Son múltiples, como por ejemplo, dentro de los numéricos podemos encontrar los enteros, los de coma flotante, los complejos. En este caso, Python admite números enteros con puntos flotantes y también los complejos, que son en cierto modo la suma de varios números o de el resultado de una operación aritmética. Puede ser una operación con un número real y una parte imaginaria. También tenemos las longitudes de los números. En este caso, cuando se trabaja con puntos flotantes, tiene hasta 15 lugares decimales. El 16 ya es un número inexacto. Así también en Python se puede trabajar con tipos de datos como los de cadena de caracteres o tipos de datos aleatorios o booleanos, entre otros. Para ello, vamos a hacer unas prácticas, con lo cual vamos a ir aprendiendo de mejor manera. Esto lo vamos a realizar utilizando el entorno, el ambiente que hemos venido conociendo. En este caso, el ambiente de eh, Visual Studio Code, utilizando Python, en este caso Jupyter. Tenemos los siguientes códigos fuentes. Por ejemplo, aquí A es igual a 5, que me imprime el tipo de datos. Si hacemos correr, en este caso nos dirá que es de un tipo entero. Asimismo, por ejemplo, si colocamos A es igual a 5.0, si ejecutamos, nos va a aparecer que tenemos o es de un tipo float, o puede también salir doble, que nos va a determinar. Este, en cambio, es un tipo de dato complejo. En este caso tenemos A es igual a 5 más 6J y nos pide que imprimamos A más 6. El tipo de dato en este caso nos va a salir 11 más 6J, que es un tipo complejo. Así también podemos tener los tipos str o tipo string, que se puede crear lógicamente agrupando caracteres dentro de comillas simples o comillas dobles, generando líneas simples o también multilíneas. Aquí podemos observar, en este caso tenemos la S1 o el string 1, hola mundo, el string 2, hola mundo, pero solo con comillas simples. Y aquí podemos ver que con triple comilla simple podemos generar multilíneas. Si hacemos una ejecución, nos va a aparecer los tipos de datos con los resultados que tenemos acá. Aquí también tenemos algunas secuencias de escape o de salto de línea, como podemos observar aquí, para mostrar la comilla doble, por ejemplo. Miren, simplemente ponemos Python / y aquí nos aparece con la comilla doble separado o fuera de este elemento. Aquí, por ejemplo, si queremos mostrar la barra invertida, en este caso, este elemento de aquí, simplemente escribimos Python y nos mostrará junto con la barra invertida, pero solo con una barra invertida. Así también, para comenzar una nueva línea, podemos colocar la barra invertida y con la letra N, y eso nos generará un salto de línea. Es decir, es como que aquí presionamos la tecla de enter o de enter o de ingresar. Así también miran aquí el resultado. Hay cadenas sin procesar. Por ejemplo, aquí tenemos que se puede colocar algún tipo de escape o de saltos en medio de la cadena. Por ejemplo, vamos a hacerlo podemos colocar la letra R minúscula o minúscula delante de la cadena. Esto que implica que es una cadena sin procesar y por lo tanto estos elementos serán ignorados. Así podemos observar, miren, que aquí tenemos, por ejemplo, los dos slash generarían un salto de línea, pero como ponemos la letra R, eso quiere decir que esto no los va a tomar en cuenta y el resultado sale tal cual una ruta a un elemento en el escritorio.
También tenemos los caracteres de acceso en una nueva cadena. Podemos acceder a varios caracteres individuales usando esta indexación y rango de caracteres, en este caso utilizando cortes o colocando índices a modo de vector. En este caso, por ejemplo, si colocamos S, la palabra Python, y ponemos S0, le estamos tomando la posición 0 de esta cadena, es decir, a esto lo convierte como que fuera un vector o una lista. Y así podemos ver también, miren, S0 va a salir la P, S1 va a salir la S, perdón, la Y, S-1 va a salir la N como último elemento. S99, pues aquí en este caso no nos va a generar ningún mensaje porque está fuera de rango. Miren, aquí podemos ver S99, por ejemplo, no hay ningún elemento, por lo tanto nos va a salir que la expresión está fuera de rango, es porque no existe ese elemento. Así también, por ejemplo, cuando podemos como coma decimal también, nos dice que esto solo acepta, por ejemplo, el índice, solo acepta lo que son valores enteros y no va a aceptar valores, en este caso, o no hay, digamos así, está fuera de los índices, por lo tanto nos da o nos genera un error. No así, por ejemplo, cuando colocamos 0.3, quiere decir que va desde el 0 hasta el tercer carácter. Ahí en cambio solo nos muestra lo que tiene en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, también podemos observar esta estructura 0, 2.4, 2.2 nos va a devolver en este caso lo que está en 0, lo que está en el, digamos así, en el carácter 4, pero invertido, y nos va a generar este resultado. Aquí también hay valores inmutables, como por ejemplo, S es igual a 0, es igual a 1. En tal caso, en este elemento, ¿por qué no nos da un resultado? Aquí le estamos diciendo que sea igual a este carácter, pero aquí en cambio nos dice que no se puede asignar porque ya está con una letra. También tenemos las operaciones con cadenas de caracteres, es decir, podemos nosotros hacer operaciones matemáticas con el uso de cadenas. Podemos utilizar el operador más para la suma. El operador, en cambio, asterisco es para que se repita o se determine cuántas veces va a repetirse. Por ejemplo, el operador más, si podemos observar aquí, en A, en una variable A tenemos hola, en una variable B mundo. Si hacemos la impresión A más B, nos va a dar hola mundo. Asimismo, el operador. Esto nos indica las veces que vamos a multiplicar. Por ejemplo, A es igual a hola, B es igual a 2, print A por B nos va a generar en este caso la multiplicación, nos va a salir 2 veces este valor. Así también los métodos comunes de cadenas Python nos indica o tenemos métodos que podemos utilizar, como por ejemplo el método lower, el método upper, el método join, split, fin, replace, entre otros. Aquí tenemos, por ejemplo, el método separar, el método split, que podemos observar que tenemos aquí. Por ejemplo, dice Python es genial. Si le ponemos eso, la función split, nos va a generar en espacios, nos va a generar las palabras. En este caso va a encontrar el valor que se encuentra, en este caso el espacio en blanco, y eso va a ser el separador para las palabras. Aquí también tenemos el método split. En este caso lo que hace es reemplazar un texto con otro. En este caso tenemos, por ejemplo, S, la palabra Python, y le decimos que reemplace las letras P y por ABC, y va a reemplazar ABC y va a quedar ABC tone. Así también con el método lower o el método upper podemos observar que en este caso lo que hace es determinar valores mayúsculas o minúsculas. En este caso ponemos la variable S, la palabra Python, y tenemos con lower le convierte en minúsculas, con upper le convierte en mayúsculas. Tenemos también el join o el unir.
En este caso, ¿qué hacemos? Vamos a generar una sola cadena y la unión va a ser estos dos caracteres. Estos dos caracteres punto .join de la siguiente frase. Y como resultado nos va a generar Python las líneas, las líneas, genial. Hay algunos formatos que se puede colocar también en las cadenas. Por ejemplo, aquí tenemos un código, dice mi nombre es y el símbolo de porcentaje S, mi edad es símbolo de porcentaje D y también ahí 63. Si nosotros corremos, por ejemplo, eso, podemos observar el resultado que nos da. En este caso, nos dice que va a reemplazar, en este caso, S por AI, 63 por D y tendríamos como resultado el siguiente. Así también tenemos las listas. Las listas en este caso son utilizadas para conocer datos similares. Pueden ser números, pueden ser letras o incluso podemos realizar la unión de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, en la variable L hemos colocado el 1, 2, 3 numéricos y también el ABC en forma de texto. Si imprimimos va a salir de esta manera. Así también podemos crear o acceder a elementos de la lista, como por ejemplo, de la L vamos a imprimir el primer carácter, sería el número 2, o imprimir del 0 al 2, o imprimir el 0 al 3, 0, el 3 y 2 caracteres. Así también cambiar elementos de una lista, podemos hacer un replace y nos generará estos resultados. También tenemos algunos operadores, como podemos observar. Aquí tenemos una cadena de caracteres. A nos genera 1, 2, 3, B, 4, 5. Como no estamos llamando a ningún resultado, por lo tanto, solamente hace la asignación. Acá vamos a hacer las impresiones. Por ejemplo, vamos a imprimir A por 2 y vamos a hacer A más B. En este caso, vamos a tener, en el primer caso, se va a repetir dos veces la lista, eso quiere decir el por 2 quiere decir que se va a repetir. En cambio, el otro nos dice que se va a sumar las dos cadenas de caracteres. También tenemos los métodos de lista. Podemos observar aquí, tenemos la lista o el método animals, que tenemos gato, perro, pájaro. Podemos observar que el elemento append, en este caso, nos sirve para añadir un elemento. Decimos que añada este elemento e imprima lo que es la función, perdón, la función no, sino la lista animals. En este caso, va a imprimir lo que es gato, perro, pájaro e incluso va a imprimir el valor añadido. Así también podemos utilizar el remove para eliminar algún objeto. En este caso podemos eliminar de la lista animals, por ejemplo, la palabra pescado. Si mandamos a imprimir, pues va a imprimir solamente gato, perro y pájaro y pescado va a ser eliminado. También vamos a insertar en algún elemento de la lista. Por ejemplo, aquí nos dice en el elemento 1 va a ser insertado la palabra pescado. Simplemente los otros elementos se mueven o cambiarían de ubicación. No se eliminan, sino que se mueven. Así también tenemos la función pod, elimina el índice -1 y devuelve los elementos restantes. En este caso, solamente se eliminó la palabra pájaro, como se dice, y van a quedar los tres elementos restantes. Podemos hacer también aquí un ciclo repetitivo o contador. Miren, aquí nos genera, nos dice, vamos a hacer un ciclo for que va a ir desde 0 a 0x en la enumeración de los o de la lista de animales. Por lo tanto, va a imprimir el número y el valor que se encuentra en esa lista. En este caso, va a imprimir de esta forma. También tenemos otros ejemplos, como por aquí tenemos una lista con números y si le ponemos short, lo que hace es un ordenamiento, en este caso de menor a mayor, como podemos observar aquí. Podemos también utilizar la palabra reverse y en este caso lo que va a hacer es lo contrario, ordenar pero de mayor a menor. Así también tenemos lo que es square o multiplicaciones por 2.
Y aquí podemos hacer incluso en una especie de ciclo y nos va a generar como resultado, por ejemplo, X va a ser el valor y se va a multiplicar 2 veces, por eso nos va a salir de esta manera. También tenemos lo que es la lista de corte e indexación, que devuelve los índices de una determinada lista. Por ejemplo, nosotros tenemos esta lista aquí, 1, 3, 4, 5. Si le decimos que nos devuelva el 1, 0, nos va a devolver el valor de 4 que tenemos acá. También los cortes de vistas devuelven los objetos de una determinada lista. Como podemos ver, aquí tenemos una lista desde el 0 al 5 y hacemos que nos devuelva los elementos, en este caso los pares que se coloquen ahí. También colocamos los elementos manualmente, por ejemplo, el elemento 1, el elemento 4 de 2 elementos. También tenemos lo que se conocen como tuplas, que son secuencias inmutables, normalmente utilizadas para almacenar colecciones de datos heterogéneos. Recuerden ese término. En este caso vamos a crear una tupla de nombre T y podemos aquí almacenar, como se puede ver, datos, en este caso uno, vamos a almacenar una lista y también una palabra. Nos va a generar, incluso vamos a imprimir la T y el tipo de dato nos dice que es una tupla que se ha generado. Así también podemos crear tuplas, en este caso, una tupla 1 con valor 5, una tupla 2 con otros elementos. Y aquí podemos observar los tipos de datos que se generan como tuplas. También podemos hacer la indexación de tuplas con este ejemplo para determinar los valores. Tupla inmutable en este caso nos va a generar un error, ya que a las tuplas no se les puede asignar. También tenemos lo que son los diccionarios, que son colecciones desordenadas de elementos. Tiene un par de valores claves, los cuales nos indican aquí este tipo. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a crear un diccionario de 3 maneras. El primero sería X es igual a food, y una característica también que tienen estos diccionarios, podemos utilizar lo que es las llaves, podemos utilizar también lo que es los corchetes para determinar. Por ejemplo, aquí tenemos este diccionario de comida, de colores, de cantidades, y así podemos determinar, miren, fun, quality y los colores que tenemos aquí. También podemos extraer los valores, en este caso, de la variable que se necesite. También podemos imprimir dentro de estos diccionarios los elementos que se quiere realizar. Aunque aquí, por ejemplo, en este caso, vamos a imprimir XA. Como podemos observar, no hay A, por lo tanto nos generará un error, nos dice no hay ese elemento. Podemos extraer, por ejemplo, los valores de algún tipo de elemento que tenemos aquí. Podemos extraer algunos valores claves con el XKey, con el XValue y el X ítems, y nos va a generar precisamente los valores aquí ya indexados y generados. Podemos insertar valores a los diccionarios, en este caso los valores descritos. También cambiar elementos del diccionario. Otro de conjuntos de colecciones son también los elementos que se aplica o que pueden ser los elementos duplicados que se puede generar precisamente aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo set que tiene estos dos valores y un ejemplo set nuevamente con los elementos. Y aquí tendríamos los valores en duplicados. También las palabras claves podemos utilizar para verificar si un valor se encuentra en una secuencia. En este caso, por ejemplo, vamos a imprimir data en el dato simple y imprimir tech, y aquí podemos determinar que primero es falso y el segundo es verdadero. Aquí también los otros elementos. Podemos también de la misma forma hacer renovaciones o eliminaciones, también trabajar con conjuntos duplicados
hacer lo que es los conjuntos congelados o inmutados y también algunos elementos adicionales que se puede determinar. También hay operaciones sobre datos, como por ejemplo copias profundas, copias superficiales que se puede realizar con estos elementos. Aquí tenemos unos ejemplos que se puede realizar o se puede reasignar también la importación de copias que se puede realizar. Y para ir finalizando, lo que son los operadores que se puede realizar por medio de estas funciones y también las funciones de comparación, que aquí podemos determinar los valores que nos va a generar, en este caso, con algunos valores, incluso operadores lógicos, operadores de falsos, verdaderos y también lo que se conoce como operadores de membresía, que estos generan valores booleanos como verdaderos y falsos. Hasta ahí podemos determinar o podemos hacer la práctica eh, conjuntamente, conjuntamente con los valores para que ustedes lo puedan realizar. Esto, por favor, para que hagan esta práctica con lo que son los tipos de datos en Python. Hasta otra oportunidad.